Bien, Apocalipsis capítulo 19, parte B y última. De la oscuridad de la noche a la luz del alba. Empezamos en esta segunda parte, que también es la última de este capítulo, en cuanto al comentario, por el versículo 11, del 11 al 21, vamos a estar viendo la batalla de Armagedón, es decir, Cristo también, entre otras cosas, Cristo volviendo en gloria. Juan está en estos momentos digiriendo la revelación del ángel acerca del testimonio de Jesús y su tremenda importancia. Cuando aún no ha acabado de poner sus pensamientos en orden, recibe una nueva e impresionantísima visión. Todo lo que él va a ver en los siguientes versículos es absolutamente grandioso, pero al mismo tiempo muy diáfano, muy claro. En esta sección se va a producir lo que la palabra enseña en lugares como Zacarías 14, que dice, leemos textualmente la palabra: «He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad». Bien, este será el inicio de la batalla de Armagedón, cuando la bestia anticristo aplaste la rebelión de los judíos enemigos de Cristo, en lo que el capítulo 14, versículo del 17 al 20, llama las uvas que son segadas con hoz arrojada en tierra y echadas en el gran lagar de la ira de Dios. Solamente los fieles permanecerán. Seguidamente aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores para pelear contra la bestia y sus seguidores. Leemos: «Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Cuando llegue Cristo desde los cielos», leemos textualmente, «se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur». Si nos damos cuenta, y lo digo como inciso, todas estas escrituras destruyen todo ese planteamiento reemplacista de muchos cristianos que creen que nada tiene que ver ya Israel con los planes de Dios. La palabra enfáticamente nos habla de ubicaciones geográficas concretas. Nos está hablando del Monte de los Olivos, nos está hablando de Jerusalén, y nos dice cosas que son textuales, contextuales y son literales. Es decir, no podemos hacer una aplicación espiritualista de esto, o simbólica. Esto hay que entenderlo tal y como está escrito. Ahora seguimos. Gracias a esa acción, los judíos fieles podrán escapar. Dice: «Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal». Otra vez una ubicación geográfica. «Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá». Está comparando una cosa con otra. Seguimos. Versículo 11, «Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea». Bien, Juan ve los cielos abiertos, es decir, ve la realidad auténtica sin venda ni tapujos espirituales. Curiosamente, lo primero que ve es un caballo blanco. Lo mismo vio en el capítulo 6, versículo 2. Ahora, la extrema diferencia es el que lo monta. El que monta este caballo blanco no es aquel que vimos. Aquel era un impostor. Este es el auténtico Jesucristo. Juan entiende que, a diferencia del anticristo, este jinete glorioso se llama fiel y verdadero. Es fiel en la misión que se le ha encomendado y es veraz. Su fidelidad está basada en la verdad, conforme a la justicia. Con tal justicia, juzga y la defiende. Vemos ahora la faceta de Cristo no como corderito, sino ahora como león. Versículo 12, leemos: «Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo». Bien, tal y como lo vio en el capítulo 1, versículo 14, ese es el mismo Cristo. Leemos en Hebreos 12, 29 que nuestro Dios es fuego consumidor. Los ojos de Cristo el Rey son de fuego hacia sus enemigos. Además,
como el poder del fuego puede traspasar los corazones y ver en el interior de ellos. Esta vez se presenta como rey. Cristo se presenta como el rey que es, porque sobre su cabeza hay muchas diademas. El diablo, representado por el dragón, tenía 7. Ahora, Cristo las tiene todas, incluidas las del mismo diablo, ya que éste las tiene momentáneamente debido a que supo cómo apropiarse de este mundo a causa de la desobediencia del hombre. El diablo es un usurpador, pero como veremos, al diablo le queda ya muy poco tiempo. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. No dice dónde lo llevaba escrito. Posiblemente ese nombre, si lo veía escrito, es porque estaba a la vista. La diferencia es que no era posible que nadie, excepto el mismo Cristo, pudiera descifrarlo. Era un nombre que tenía un significado, pero que solo Cristo lo entiende porque solo es para Él. Tendrá que ver, evidentemente, con su relación filial con el Padre, por aquello que el Padre y yo uno somos. Juan 10:30 en concreto. Ahora, el hecho de que está escrito indica firmeza, rotundidad y eternidad, así como la palabra escrita es eterna. Comenta Watchman Nee, en 2:17 se dice que el Señor promete dar a los vencedores de la iglesia de Pérgamo un nombre que ninguno conoce excepto el que lo recibe. Hasta aquí Nee. Como ya vimos en su momento, esta prerrogativa no era exclusiva de los cristianos de aquella ciudad, sino que es para todos los fieles. Entiendo que ese nombre es algo más que un nombre, es lo que significa ese nombre. Es una revelación para el individuo del mismo Dios en la que Él, es decir, Dios, le expresa quién y cómo es, cómo Dios le ha conocido. Véase 1 Corintios 13, versículos 12b, que más bien somos conocidos por Dios, dice ahí. Versículo 13, leemos, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, lo dice en mayúsculas. Aquí se nos aclara del todo quién es ese jinete, por si acaso había alguna duda. Mejor que ropa debería ser, la traducción debería ser manto. La palabra en griego es himation. Esa era la prenda que llevaban los generales romanos en las batallas. Esa prenda de vestir dice que estaba teñida, bañada, es decir, o salpicada, de sangre. Ahora, esa sangre no es la suya propia, porque ahora Cristo no viene como Cordero, no lo olvidemos, sino como general en jefe de parte de Dios Padre. Esa sangre es la de sus enemigos. No olvidemos que Cristo vuelve en el contexto del Armagedón, y eso es guerra, hermanos. Dice Watchman Nee, el vestido no está teñido en sangre en el cielo, más bien lo ha sido en la batalla en la tierra. Esto describe la escena de la batalla de Armagedón. Y eso lo podemos ver y constatar en la misma palabra de Dios. Vamos, por favor, a Isaías 63 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Acordémonos que hay un salmo que dice que Dios es Dios de las venganzas. Bien, esta profecía se cumplirá exactamente en Buseira, la actual Bosra, en Jordania, o la actual Buseira, que es la antigua Bosra, mejor dicho. La batalla final de Armagedón empezará justamente en ese lugar geográfico, y allí es donde estarán parte de los ejércitos de la bestia listos para atacar al remanente de Dios, protegidos sobrenaturalmente, y es el mismo león de la tribu de Judá que vendrá y hará como está descrito. Sus ropas se teñirán de la sangre de sus enemigos, todos aquellos que estarán allí con las marcas de la bestia en sus frentes o en sus manos. Véase también Isaías capítulo 13, versículos del 1 al 13. Son profecías que nos hablan de ese día que Juan vio por anticipado, que en la eternidad ya se ha cumplido y que solo hay que esperar a que sea una realidad en nuestro espacio-tiempo.
Este general de generales tiene nombre el Verbo de Dios. Esto nos hace recordar cómo empieza el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, del 1 al 4. El Verbo de Dios vino en carne la primera vez como Cordero de Dios. Ahora vuelve en cuerpo glorificado como león de la tribu de Judá, véase, de la tribu de Judá, y Señor de todo lo creado, sin dejar de ser Cordero. Es interesante constatar, como lo dijimos en su momento, que el título de león de la tribu de Judá no es un título necesariamente del Antiguo Testamento solamente, sino que aparece en el Nuevo Testamento, en concreto en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, estamos aquí hablando de Israel. Israel no ha sido sacado de los planes de Dios. Así que insistimos en eso también, lo que voy a decir ahora. Cristo es el león de la tribu de Judá, Señor de todo lo creado, sin dejar de ser Cordero, porque la sangre suya es perenne, eternamente y para siempre. Bien, seguimos, versículo 14. Leemos así: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Bueno, no está solo el Señor, Cristo Jesús, el Verbo de Dios, sino que le siguen a su mando los ejércitos del cielo. Todos ellos son muy santos, tal y como muestra cómo van vestidos. Dice Zacarías 14:5 en este contexto: y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Parece que esos santos serán capitanes de la iglesia glorificada. Posiblemente sus 144.000, que ya vimos en su momento. Evidentemente también habrá ángeles, pero parece más plausible que el peso de la acción bélica la lleven hombres, estos santos, ya que la lucha es contra hombres. Recordemos que los que encabezan la rebelión humana en esos días son la bestia anticristo y el falso profeta. Recordemos que en el capítulo 17, versículo 14, se nos dice que los 10 reyes, en representación del poder político y militar mundial, leo textualmente, pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá. Y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Así que Cristo vuelve como hombre exaltado y con él, porque es Dios, sus hermanos pequeños, los fieles que han sido escogidos para tal misión guerrera. Al igual que el Verbo de Dios, todos ellos van sobre caballos blancos celestiales. Seguimos. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vuelve la atención de nuevo al capitán, nos habla de este versículo de su labor, de la que desempeñará. La espada bien afilada que sale de su boca es la ronfalla, es el nombre en griego. Es la espada larga, la que se usaba para combatir a campo abierto, la cual era de doble filo. Podía cortar en un sentido y en otro. Esto significa que el poder sale de su boca, es decir, de su palabra. Él declara y es hecho. Hablará palabras de juicio contra las naciones impías, las cuales en su momento serán regidas con varas de hierro, es decir, con firmeza y severidad hasta que haya justicia. Salmo 2:9, las quebrantarás con vara de hierro. Y dice Isaías 11:4, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto último en clara alusión a la bestia anticristo. En ese momento la última batalla de Armagedón está teniendo lugar. El Señor destruye las hordas de la bestia con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, la cual sale de su boca. Después de su andar en Bosra, es decir, mencionando Isaías 63 del 1 al 6, dice en Zacarías 14:4 que, cito, en aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y que, cito, el monte de los olivos se partirá por la mitad de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bien, de esta manera, el remanente de los judíos fieles que habrán quedado en Jerusalén podrán escapar de la persecución feroz de la bestia anticristo, Zacarías 14:5. Hecho esto, seguidamente el Rey de Reyes peleará contra esta bestia, cumpliéndose lo que dice un poco más adelante. Versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores.
Bien, el Señor tocó a Jacob en su muslo en Peniel cuando veía que no le doblegaba. Jacob en ese momento representaba la fuerza y el empecinamiento humanos. Cuando contra viento y marea el hombre quiere algo, la carne del hombre buscando un bien personal. Por lo tanto, el Señor tuvo que intervenir y tocarle en un lugar débil para que dejara de luchar. Leemos así en Génesis 32. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y le descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Versículos 24 y 25. En ese acto el Señor le quitó a Jacob la fuerza carnal para que no dependiera tanto de sus habilidades personales, sino que aprendiera a depender del Señor. Pero esta vez el que monta el caballo blanco no solo lleva su nombre merecido en el manto, en el Himbation, el manto de mando, sino también en el muslo, Rey de Reyes, Señor de Señores, no ganado con la fuerza humana, sino a través de la obediencia y dependencia del Padre cuando anduvo entre nosotros, cuando fue hecho carne. El Señor le quitó la fuerza carnal a Jacob, aunque fue para bien suyo. Ahora el Señor le quitará la fuerza al hombre vendido a la rebelión contra Dios y a su Hijo y le doblegará. ¡Gloria a Dios! El poder de este mundo se terminará entonces. Versículos 17 y 18 leemos: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes y de jinetes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vamos a ver. Versículo 17 dice: vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Con todo lo simbólico que pudiera parecer, el hecho es que la Escritura nos dice que un ángel está o estará erguido sobre el sol. Esto nos da a entender que ese día en concreto será un día muy especial también desde una perspectiva natural. Y será así según leemos los profetas. Vamos a ver en Zacarías 14 del 6 al 7. Acontecerá que en ese día no habrá luz, ni frío, ni hielo. Será un día único, solo conocido por Jehová, en el que no habrá ni día ni noche. Así que esperamos, o se esperará ver cosas de efecto natural, no solo espiritual. Bien, recordemos la declaración de bienaventuranza que tendrán los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Esto está en este mismo capítulo, el versículo 9. Ahora recibirán beneficio las mismas aves de los cielos con la cena que se les sirve ante su vista. Este es el terrible contraste entre los justos y los injustos. Con respecto a estos últimos, tanto grandes y poderosos como pequeños y débiles, los cuervos, los buitres y las grajillas, así como las urracas y otro pájaro así, de ese modo, recibirán mejor trato. La invitación del ángel a las aves del cielo a que se sacien de los enemigos de Dios desde una posición de mayor altura, como es desde el sol mismo, indica que el resultado de lo que allí va a acontecer será en extremo pavoroso, desde una perspectiva humana. Zacarías 14 nos narra cómo Dios castigará a los inicuos en ese día. Lo leemos así: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Así que vemos que la destrucción será absoluta y los mismos judíos pelearán contra la bestia y sus ejércitos, también lo vemos ahí escrito, y Judá también peleará en Jerusalén. Seguimos, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ellos no se van a parar en barras, van a intentar repeler el ataque de Cristo. Impresionante. Bueno, Juan ve a la bestia anticristo, como digo, a ese Nero redivivus o a ese Nerón que vuelve a la vida, enfundado en el cuerpo del séptimo rey, junto con todos sus secuaces internacionales reunidos para responder a esa agresión que viene de lo alto. No se quedarán impasibles los que vienen a destruir Jerusalén ante la venida gloriosa de Cristo, como digo, no se van a quedar impasibles. El diablo a través de los suyos tendrá la tremendísima osadía de intentar pelear directamente contra el Señor y los suyos. Impresionante. Acontecerá en esos momentos lo que también está escrito, Salmo 2:4,
que dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Versículo 20, me gusta mucho este versículo, dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Antes que nada, quiero comentar lo siguiente. Hermanos, démonos cuenta que aquí está hablando, cuando habla de la bestia, de un personaje humano, es decir, de un hombre, no de un espíritu, no de un imperio, o yo que sé qué se está diciendo hoy en día. Está hablando de una persona, y la segunda persona es el falso profeta. Bueno, exclamemos un glorioso por fin, aleluya. La bestia anticristo, ese Nero redivivus, enfundado en el cuerpo del séptimo César, ha sido finalmente y físicamente apresado. Y esto, hermanos, lo sabemos que ya ha ocurrido en la economía de Dios, por eso lo tenemos en la palabra escrita. Junto con él, el no menos pavoroso y feo falso profeta, el jefe de la novedosa religión anticristo. Las señales con las que cautivó al mundo entero ajeno a Dios de nada le servirán en esos momentos. En ese momento no se le permitirá hacer descender fuego del cielo. El fuego que desciende del cielo, si se quiere expresar de esa manera, es el mismo Cristo que viene a por él. ¡Gloria a Dios! Esta vez al diablo no se le permitirá engañar al mundo con otra falsa resurrección de su hijo de perdición, eso tampoco, como la que vimos en el capítulo 13, versículo 3 y también el versículo 12. Los marcados que queden en esos días, es decir, los que lleven la marca del anticristo, no podrán dar crédito a sus ojos al ver que sus dos dioses son capturados. Estos dos son los que inaugurarán el lago de fuego que arde con azufre. Ese lugar es parte importante del infierno, un lugar preparado ex profeso para el diablo y sus demonios y consecuentemente para todos aquellos que son suyos. Aquellos dos serán los primeros hombres en ser arrojados a él, capítulo 20, versículo 10, y lo harán estando todavía vivos. Eso tiene tres significados como mínimo. 1, serán plenamente conscientes de lo que les ocurra. 2, no habrá juicio previo porque ya lo hubo. 3, el castigo eterno para ellos es sin dilación de ninguna clase. Aleluya. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bien. El que por la palabra hizo los cielos y la tierra, el que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, por esa misma palabra esta vez destruirá a sus enemigos, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Aleluya. Efesios 6, 17. A los cuales dio más que suficiente tiempo y ocasión a lo largo de la historia para que se arrepintieran, y no quisieron. Todos los enemigos de Cristo opuestos frontalmente a él en aquel día morirán, y como colofón y por ende la Escritura nos vuelve a insistir en el hecho, en el fin de aquellos que decidirán ser fieles al futuro mandatario mundial y a su líder espiritual, el falso profeta. Aquí están absolutamente advertidos. Esta es claramente, como digo, una advertencia para que desistan de ceder a la tentación de dejarse colocar la marca o el nombre de la bestia en su frente o en su mano, con el fin de obtener supuestos beneficios materiales o de seguridad en este mundo, en esos días que vienen. Muy a pesar de la presión que se ejercerá en aquellos días, será por motivos económicos o de simple subsistencia, les será mucho mejor entregarse a Cristo a pesar de que bien pudieran perder la cabeza por la guillotina. Su futuro, no obstante, sería de bendición eterna, acudiendo como invitados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, porque el fin de los malos no es solo la muerte del cuerpo, sino la perdición eterna en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 21, versículo 8. Entendemos, gracias a la revelación de este libro, que el reino de Dios será establecido por el único que lo puede establecer, es decir, el Rey de Reyes y Señor de Señores, del modo que ha sido descrito. Y tal y como con una claridad meridiana lo dice el mártir cristiano, y con eso terminamos, Watchman Nee dice, leemos lo siguiente, o escuchamos lo siguiente: el reino de Dios va a ser introducido no por medio de la predicación del Evangelio, sino por medio del derramamiento de sangre. La Iglesia tendrá que esperar hasta el regreso del Señor para que llegue finalmente su reino. Un día vendrá.
amén a eso. El Señor viene pronto, preparémonos. Dios les bendiga, preparados para un comentario del capítulo 20. Viene pronto. Dios les bendiga.